ellos cuando miran el paisaje les ven límites así como ustedes ven. Hicieron una clasificación de todos los tipos de los elementos del paisaje. Reconocieron 27 unidades y a partir de esas 27 unidades y de sus imágenes satelitales, hicieron mapas. Y bueno, esos mapas son muy buenísimos porque cada píxel de 20 por 20 metros de lado representa un tipo de uso. Y bueno, las cosas blancas aquí son las nubes. Que, bueno, parece lógico, pero en la Amazonía es imposible encontrar fotos sin nubes. Es el punto débil de esto. Entonces, ellos nos hicieron esos mapas y con un programa que se llama Fragstat se extrajeron métricas. Las métricas, es decir, es una variable que dice, por ejemplo, el número de fragmentos de bosque en la finca o la longitud de fronteras entre diferentes sistemas. Y entonces da toda una serie de variables así y pudimos hacer el análisis de los diferentes paisajes con pues, bosques opuestos a barbechos. Bueno, siempre los análisis multivariados nos van a dar efectos evidentes y simples, pero dentro de esto la distribución de las variables y de las fincas es lo que realmente aporta información. Aquí, por ejemplo, tenemos un eje que es de deforestación y otro de intensificación. Bueno. La biodiversidad, pues la estudiamos para 7 grupos y bueno, y nos da cosas de ese tipo, por ejemplo, esas son mariposas. Entonces, se ve que la riqueza es más grande en los sitios de Brasil que en los sitios de Colombia. Y la saturación también. Es que en Colombia el pool de especies es más grande que en Brasil, sin embargo hubo menos especies. Entonces, bueno, aquí cada uno ya empezó a encontrar cosas que le interesaban. Bueno, esos son uso de suelo. Eso, bueno, es un poco complicado, pero eso nos dice que como los tipos de los usos del suelo afectan a la macrofauna del suelo. Entonces, nos dice que hay un efecto significativo, pero bajo, que solo 6% de la varianza de los datos de macrofauna del suelo se explican por el tipo de uso del suelo. Y bueno, después tenemos todos esos datos de producciones y servicios del suelo. Bueno, eso lo voy a pasar. Y eso, por ejemplo, son análisis de los caracteres del suelo a diferentes escalas. A la escala de la parcela, de la finca, de la subventana y de la ventana. Entonces, en este caso, pareció que la calidad del suelo era más explicada por las ventanas que por los otros parámetros. Y finalmente el modelo estadístico. Entonces el modelo estadístico no está hecho, pero yo solo le muestro un par de ejemplos que salieron de esto. Lo que se hizo, entonces se hicieron aquí, por ejemplo, análisis del paisaje y con análisis de los sistemas de producción. Y sacando de los ACPs respectivos de la geografía y de la socioeconomía, encontramos, por ejemplo, una relación significativa entre la fragmentación y la diversidad del paisaje y la intensificación. Es decir, que la intensificación del uso de la tierra realmente provoca fragmentación y diversidad. Y ustedes ven, es interesante porque en realidad la relación probablemente no sea una así derecha, sino probablemente algo así con un efecto de umbral. Y también una relación muy significativa entre actividad agrícola y el porcentaje de bosque remanente. Esos son datos preliminares, no están todos los puntos aquí, pero es solo para mostrarles cómo... Y aquí, por ejemplo, un intento para relacionar
los aspectos socioeconómicos con la fertilidad. Y bueno, sí hubo una relación significativa en una de las ventanas. Bueno, y esto sí quizás es interesante. Empezamos a hacer análisis de coinercias entre muchas cosas. Por ejemplo, entre la macrofauna del suelo y la morfología en Brasil hay una coinercia significativa. Y también entre la distribución de los rasgos biológicos en las comunidades de lombrices y los tipos de uso. Es decir, que el tipo de uso del suelo selecciona un cierto tipo de lombriz que tiene un color, una longitud. Bueno, eso no lo voy a discutir más, pero el modelo conceptual que teníamos no era suficiente. Para interpretar todos estos datos tenemos que tomar en cuenta las escalas. Y estamos ahora pensando usar el modelo de la panarquía, que es un modelo que es una teoría que permite realmente poner junto todos estos. Pero yo necesitaría una ponencia completa para explicarles. Y entonces, aquí estamos. No hemos terminado el trabajo, pero ustedes han visto un poco cómo es el procedimiento. Pues que fue... Esto podemos decir que aparte de haber sido una grande experiencia científica, realmente nos ha permitido tener resultados muy rápido. Nunca se ha visto, por lo menos en los proyectos que conozco, que en 2 años se puedan hacer así coinercias entre cosas tan complicadas como la biodiversidad y la sociología. Entonces, la metodología no nos permitió esto. También la conclusión es que después de hacer todo esto, no podemos seguir haciendo pura ciencia, tenemos que hacer desarrollo. Y finalmente yo les quiero mostrar lo que queremos desarrollar ahora, que es la proyección lógica de esto. El proyecto que estamos preparando ahora se llama Paisajes del 2030. Y es una acción, un proyecto que tiene 4 acciones. Una que es el diagnóstico, el mismo que hicimos en el AMAS, diagnóstico completo de socioeconómico a servicios ambientales. Después, modelización de escenarios para rehacer los paisajes. Lo que vemos es que para que los paisajes no son ecoeficientes. Los paisajes que hay en muchas partes no permiten combinar bien una buena producción agrícola con una producción de servicios ambientales. Hay que pensar qué tipo de paisaje necesitamos. Hasta el momento nunca se ha construido un paisaje como se construye un jardín, pero tenemos que pensar en esto. Entonces, en este programa vamos a rehacer paisajes con corredores de biodiversidad como hay cerca de aquí, con sistemas agrícolas bien hechos y bien ubicados los unos en relación a los otros. Y también añadir el componente de comercialización de las commodities, pero también el mercado de servicios ambientales. Y la complicación suplementaria es que aquí sí se tiene que trabajar con los políticos y una relación muy estrecha con ellos en todas las etapas. Bueno, muchas gracias.